Hola, hola, ¿cómo están todos? Ya estamos aquí conectándonos. Muchas gracias por conectarse. Ya estamos aquí, hola, ¿cómo están todos? Gracias por conectarse tan a tiempo y tan puntuales. Gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Les tengo una súper sorpresa, muchos temas de que vamos a hablar hoy. Para quienes se están conectando, hoy vamos a hablar sobre un tema que me apasiona, que es el cannabis medicinal. Y vamos al final de este live a determinar si es aliado o no en algunas enfermedades. Y para eso pues tengo una súper invitada que ya debe estar por conectarse en un momentito. Denme un momento que ya está que se conecta. Ya está llegando Margarita. Para quienes no saben, Margarita Garfias es la mamá de Carlos, que Carlos es uno de nuestros pacientes más queridos en México. Un momentico que ya le estoy dando aquí entrada a Margarita. Un momento, creo que ya viene Margarita, ya está por entrar. Hola Margarita, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Agradecida por la invitación. No, yo estoy feliz de tenerte aquí esta noche en esta red que nos permite conectarnos a todos y a todas hoy. Gracias a los que se están conectando en este momento. Estoy muy emocionada porque primero tenemos a una invitada de lujo, que ahorita ya les voy a contar de quién se trata, ya les estaba empezando a contar algunos quién es Margarita Garfias. Y segundo, porque el objetivo de este live hoy es que Margarita, al final le podamos contar a quienes nos están oyendo si el cannabis medicinal es en realidad un aliado o no para controlar diferentes enfermedades. Ese es el objetivo hoy y ojalá que nos vayan poniendo todas las preguntas que tengan porque vamos a estar felices con Margarita de responder todas las dudas que tengan. Entonces, pues les presento a Margarita Garfias. Margarita es una mujer muy importante para los pacientes, no solo en México, en América Latina y para las mamás de muchos pacientes que hoy sufren de discapacidad múltiple, como Carlos, que Carlos pues es el hijo de Margarita. Ahorita Margarita nos va a contar quién es Carlos. Y Margarita es activista por los derechos de las personas con discapacidad múltiple. Es una persona que ha hecho que hoy en México tengamos la posibilidad de ver esa luz al final del túnel pronto, esperemos que sí, para que los pacientes mexicanos puedan tener tratamientos a base de cannabis medicinal como ya lo tenemos en Colombia, en Perú y en muchos otros países que poco a poco ya han ido avanzando en este tema regulatorio. Entonces, pues sin más preámbulos, Margarita, bienvenida. Quisiera que nos contaras un poco de la historia que has vivido con Carlos, con tu hijo, que nos cuentes a los que nos están viendo en este momento por qué ha sido tan importante esta lucha que has decidido emprender y de qué se trata todo esto que has estado haciendo en estos años por Carlos. Bueno, pues déjenme decirles que Carlos es un adolescente de 17 años que tuvo pues ahora sí que la desgracia de tener falta de oxígeno al nacimiento. Esta falta de oxígeno se convirtió en un paro cardiorrespiratorio. Los médicos tardaron 14 minutos de sacarlo de ese paro cardiorrespiratorio. Cuando lo recuperan, pues conocimos la epilepsia. Epilepsia, pues que obviamente al venir de un paro cardiorrespiratorio que provocó un daño multisistémico en Carlos, pues no es una epilepsia fácil, ¿no? Y que por desgracia es algo muy frecuente en países de América Latina, ¿no? Que sucedan este tipo de cosas y que nos deriven en epilepsia, en parálisis cerebral y en otro tipo de discapacidades. Y bueno, desde ese momento en que conocimos la epilepsia, pues también comenzamos a buscar como padres brindarle la mejor calidad de vida a Carlos. Y esta calidad de vida en México, pues se da a través de fármacos, ¿no? Y los niños, los jóvenes como Carlos, los adultos como Carlos, pues no solamente consumen un solo, ay, perdón, no No solamente te preocupes. consumen un antiepiléptico, ¿no? Se vuelven niños polifarmacia, esto es, que consumen dos o tres
o más antiepilépticos y otros medicamentos para tratar de controlar las crisis epilépticas. Pero sin embargo, pues esto no se da en el 30% de los pacientes que viven con epilepsia. A ellos se les dice que tienen una epilepsia farmacoresistente o refractaria, y pues esto nos lleva a buscar también otro tipo de soluciones, como son cirugías, estimulador vagal, dieta cetogénica y todo eso. Entonces nosotros como padres durante 12 años buscamos todas estas opciones hasta que nos las acabamos. Y cuando nos las acabamos, lo único que quedaba por probar en ese momento, pues era la cannabis, ¿no? Y así que con todo el miedo, pero el acompañamiento del doctor, el doctor Dávila, que es el neurólogo de Carlos, lo conoce y lo atiende desde que Carlos tenía 8 meses de edad, y él accede a darnos una receta. Y esta receta fue para un suplemento alimenticio, que esa es la categoría que se le da en Estados Unidos, de un cannabinoide aislado. Y este cannabinoide aislado, pues sí marca un cambio en Carlos, pero ese cambio dura 8 meses. Carlos hizo tolerancia rápidamente a este suplemento, y nosotros, como habíamos visto cambios favorables, pues ya estábamos dispuestos a ir por otro más fuertecito, o de un aceite de espectro completo, también suplemento alimenticio de venta en Estados Unidos, con 0.3% de lo que de este cannabinoide que todo el mundo le tiene miedo y que quiere satanizar, que es el THC o tetrahidrocannabinol. Y bueno, con este 0.3% de THC cambió la vida de Carlos, ¿no? Comenzamos a verlo más reactivo, más atento. Carlos era un niño que antes de los cannabinoides se hospitalizaba 2 veces por año por estados epilépticos, y después seguía una bronquitis, una neumonía, porque el estado epiléptico se controla induciendo un coma barbitúrico. Y este coma barbitúrico, por los días en que tarda en salir o las horas incluso, hace que se acumulen muchísimo las secreciones, y pues le precede una neumonía, una bronquitis, y pues nos llevábamos 2 veces al año en el hospital. Cuando comenzamos a utilizar cannabinoides, esto se va espaciando, se va reduciendo. Con el THC ya no volvimos a volver a pisar el hospital, y eso es calidad de vida, tranquilidad. Y pues, obviamente, como la condición de Carlos es crónica, y obviamente sabemos que un suplemento no es un medicamento, que se necesitan ahora sí que todo el espectro de cannabis medicinal para poder atender, y digo, eso es lo que se ha investigado, se ha evidenciado, a personas con enfermedades crónicas. La falta de regulación del Estado lo que me llevó a hacer fue a cultivar. Y en este cultivar, afortunadamente, encontré pues esa resina, ese aceite que ayudó a que Carlos en estos últimos 3 años pues tenga mejor calidad de vida, que ya de 6 fármacos solamente esté tomando 3. Pero obviamente el acompañamiento del médico, del médico de Carlos, ha sido pues observacional, porque obviamente no hay cómo garantizar el contenido, la estabilidad. Tenemos como que aproximados de lo que contiene la sustancia, pero no el contenido tal cual nos lo da una hoja de un laboratorio. Y pues en base a esto y toda esta lucha que no debía de haberse dado, porque en el 2017 se promulgó la ley de cannabis medicinal, y que desde el 2017 los pacientes y sus familias teníamos el derecho y tenía el Estado la obligación de poner en las farmacias medicamentos de cannabis, pero no lo hizo. Pues nos vimos en el exilio médico y en el exilio legal. Y pues esto se reconoce, digo, la abogada Luisa Conesa con todo su equipo, Sergio Delgado, Jorge Peniche, emprenden un juicio de amparo que llega hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la omisión de la autoridad mexicana de dar cumplimiento a esta ley del 2017, y pues el juicio de Carlos llega hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la Suprema Corte le dice al Estado que es su obligación emitir un reglamento para que las y los pacientes tengan
acceso a estos medicamentos y derivados de la cannabis, obviamente con una regulación, con una norma, garantizando seguridad a las y los pacientes, y además le dice que a Carlos él le tiene que dar los aceites que consume, ¿no? Porque a ningún otro paciente se le obliga o se le da la responsabilidad de elaborar sus propios medicamentos. De acuerdo. Y esa es la historia de Carlos y pues ahorita precisamente estamos en las vías de cumplimiento, tanto del reglamento que pueda ser ejecutable y tanto de que podamos recibir los medicamentos De por acuerdo. parte del IMSS. Margarita, ¿cómo aprendiste el tema de cultivar cannabis? ¿Qué te llevó? O sea, entiendo toda esta historia que nos estás contando y gracias por compartir toda esta experiencia tan difícil que has vivido con Carlos. Es una experiencia que yo creo que nos toca el corazón a muchos y a muchas y a las que son mamás que están aquí conectadas, pues que el hecho de tener un hijo con este tipo de enfermedades tan terribles como la epilepsia refractaria, tú ahorita bien decías, la epilepsia desafortunadamente en el 30% de los pacientes no se logra controlar con absolutamente nada. Y estamos hablando de pacientes que convulsionan hasta 100, 200, 300 veces por semana. Imagínense esto tan difícil, tanto para el paciente como para las mamás y los papás de estos pacientes. Entiendo que seguramente en esta medida desesperada trataste de buscar opciones para Carlos y en esa medida desesperada te encontraste pues con el cannabis medicinal como una opción para controlar estas convulsiones y para controlar estas infecciones que también nos contabas que hacen parte del cuadro clínico de Carlos. Pero cuando tú decides voy a empezar a cultivar cannabis, ¿quién te enseña esto? ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo lo aprendiste? Bueno, la primera que me motivó y me ayudó muchísimo fue una mamá, Kenia, este, mamá de Eric. Eric desafortunadamente falleció. Fue de los que no lograron acceder a cannabis de manera legal. Ella me motivó a cultivar, me enseñó a través de WhatsApp y de vía telefónica a cultivar, a dar consejos. También me acompañé mucho de Danae, otra compañera que siempre hemos estado ahí experimentando y compartiendo información. Y pues ellas fueron mis mayores apoyos. Hay muchos tutoriales, hay muchos videos en YouTube, en redes sociales, pero muchos de estos tutoriales, de esta información, pues lo que buscan es venderte, ¿no? A final de cuentas que consumas productos, tienen otros enfoques, porque este mercado de la cannabis pues ha surgido, se ha diversificado y es como que se ha democratizado un poco, pero por el uso personal adulto. Entonces, es diferente lo que hacen muchas veces los cultivadores para uso personal a lo que tú buscas con un cultivo medicinal. Entonces, sí tenías toda la información, pero no tan correcta como lo haría una persona que busca algo medicinal. Y pues a través de ellas fuimos aprendiendo, fuimos conociendo. Las redes sociales son una bendición porque a través de YouTube pude acceder a conferencias de Ethan Rousseau, del doctor Dustin Sulak. Tuve la fortuna de conocer a un investigador y también médico, Jahan Marcu, no sé si Sí. lo has escuchado. Él estuvo en México, lo bombardeé con muchísimas preguntas, de tener a muchos médicos, también a otro médico que es representante de un suplemento australiano. Ahorita se me olvidó su nombre, pero he tenido la fortuna de estar rodeada o de estar vinculada con muchos especialistas y que todos ellos, al igual que tú, prestan oído y tienen la paciencia para responder muchísimas cosas, para acompañarme y para poder ir resolviendo todo esto, ¿no? Que desgraciadamente la información que a veces se encuentra no es la indicada. Incluso los médicos, tú lo sabes, tienen muchísima información errada. De No, acuerdo, no, ahorita vamos a hablar de eso quiero que lo comentemos ahorita, sí, totalmente.
Margarita, y desde el punto de vista emocional, ¿esto cómo ha impactado en tu vida? También como mamá de un niño con epilepsia, en donde has tenido que dar cannabis. ¿Qué sentiste la primera vez que le diste el cannabis a Carlos? ¿Te dio miedo o sentiste alguna preocupación cuando decidiste que, bueno, ya le voy a dar a Carlos este cannabis que estoy sembrando? Eh, ¿Sabes qué? Que es al contrario. Digo, y eso no hablo por muchas mamás, sí tenemos el miedo de ser criminalizadas. Hemos librado muchas, ¿no? Modificaciones que los senadores trataban de hacer en el Código Penal Federal para criminalizarnos, pero la hemos librado. Pero sin embargo, cuando damos cannabis, lo damos porque ya no tenemos otra esperanza, porque ya nos cerró la puerta el médico, porque ya nos cerró la puerta el terapeuta, porque ya vimos todo, volteamos el mundo y no hay opciones, ¿no? Y a veces considero, y digo, y hablo por muchas mamás que sus hijos sí tuvieron la opción de hacerse cirugía, Carlos no, o sea, dicen, pues qué corto, qué divido, no hay, ¿no? Pero muchas mamás que han pasado por cirugías, han dicho, yo hubiera preferido probar antes la cannabis que someter a mi hijo a una cirugía, ¿no? Imagina. Sí, entonces, porque digo, es traumante que le abran el cerebro, la cabeza a tu hijo y que lo operen y luego tengan infecciones intrahospitalarias o luego el organismo tan noble, tan bueno, se recupera y vuelven a unirse los lóbulos y vuelven las crisis epilépticas. Entonces, sí, muchas me han dicho, yo hubiera preferido tener la cannabis desde antes de someter a mi hijo a cirugía. Entonces, creo que te digo, no lo hacemos con miedo cuando se lo damos a nuestros hijos. Y digo, y ahí tenemos a muchas familias que por desgracia tienen que recurrir al mercado negro, porque es lo único que hay. Con muchas las estafan, otras juegan con su esperanza, pero lo buscan y sin miedo, porque quieren soluciones, quieren algo para poder detener el deterioro. Claro, Pero sí, el miedo viene cuando ves la omisión de la autoridad, la escasa sensibilidad por parte de las autoridades y la falta de compromiso por cumplir con los derechos de las y los pacientes. de acuerdo. Margarita, y bueno, para quienes están conectando, estamos hablando de un testimonio sumamente fuerte, estamos hablando de la historia de Carlos y Margarita, que es su madre, que nos está contando pues este testimonio tan, yo creo que importante para quienes están en este momento tratando de entender el cannabis medicinal, qué puede hacer por alguien y qué no. Ahorita vamos a ahondar un poquito más al respecto, pero yo quisiera preguntarte, hoy, en este momento, ¿tú qué crees que fue clave para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México dijera, sí, estamos de acuerdo, Carlos sí necesita ese tratamiento con cannabis? Esa es una pregunta que tengo y que quisiera que nos contaras. Y la otra es, si la Suprema Corte de Justicia dio esta orden en el 2019 y hoy estamos en el 2021, y todavía no tenemos esta posibilidad para Carlos, ¿qué esperan entonces para los otros pacientes en México que están de pronto ahorita conectados con nosotros y quieren saber? Porque no sé si los que están conectados ahorita tienen noción de lo que está pasando en México, pero en México hoy los pacientes que están accediendo a tratamientos a base de cannabis medicinal, pues son tratamientos todos provenientes de los mercados ilegales. No hay ningún producto que sea legal hoy en México que se pueda comprar por una vía legal. Todo lo que encontramos desafortunadamente hace parte de los mercados ilegales. ¿Y qué implica que sean mercados ilegales? Pues que los productos no tengan un respaldo sanitario, que los productos no tengan un registro. No sé si sepan, pero la marihuana le crece hongo, hay bacterias, hay pesticidas, hay una cantidad de metales pesados que no se vale poner en riesgo la vida de los pacientes muchas veces por este tipo de productos que no cuentan con esos estándares de calidad que necesitamos desde el punto de vista médico, ¿no? Desde el punto de vista recreativo, pues esa es otra historia, pero desde el punto de vista médico sí necesitamos esos productos seguros para nuestros pacientes. Entonces, esa es la coyuntura en la que estamos y por eso es tan importante que estemos hablando de esto hoy con Margarita. Entonces, Margarita, cuéntanos. Sí, pues bueno, la importancia radica en que cuando Luisa Conesa me dice, hacemos el amparo para Carlos, y yo sí, porque no se ve, no se les ven ganas de que vayan a querer
publicar el reglamento y los pacientes estamos en riesgo, estamos cultivando, estamos recurriendo a mercados ilegales y los médicos nos cierran la puerta y con justa razón porque no saben el contenido del frasco, ¿no? Muchos médicos valientes sí nos han acompañado, ¿no? Y han estado ahí a nuestro lado, pero no es el común, ¿no? Entonces, se hace esto, se hace el proyecto de amparo y mi esposo es una persona muy metódica, muy organizada, y que afortunadamente por su empleo pues tenemos seguro de gastos médicos mayores. Entonces este seguro de gastos médicos mayores que cubría el área de epilepsia, pues Carlos lo tenía desde el nacimiento. Entonces tenía perfectamente documentada cada receta, cada estudio, cada internamiento, el costo de aquí de los hospitales que hasta te cobran una torunda, que es esta bolita de algodón con la que te limpian para punzarte. Bueno, así desglosado todo eso. Entonces me dice Luisa, vayámonos 2 años atrás del uso de cannabis y 2 años después del uso de cannabis para documentarlo en el juicio de amparo y un resumen clínico de todo. Bueno, 2 años antes de cannabis, a grosso modo, y digo ya ni siquiera se metieron a revisar hoja por hoja, ya nada más lo hicieron de manera aleatoria. 2 años antes de cannabis era así, como 30 centímetros de documentos apilados de gastos de Carlos, ¿no? De todas las intervenciones médicas, internamientos, recetas, etcétera. 2 años después de cannabis, que era en donde estábamos en el 2018, más o menos 2 años y medio, era como 3 centímetros de documentos. De esto pasamos a esto de documentos, me imagino. Sí. Así es. Entonces, decían, aquí está el parteaguas, ¿no? O sea, vean cómo ha cambiado la vida de la familia, de Carlos, de los gastos, de todo, ¿no? Y ahí está documentado, ¿no? Entonces, a la Suprema Corte de Justicia ya tenía el expediente de Carlos 2 años antes, 2 años después, tenía la ley publicada en el diario oficial de la Federación, dando el acceso y el derecho a cannabis medicinal de los pacientes y sin ningún producto disponible en ningún lado. Y además, ¿no? La presión de las organizaciones de la sociedad civil, que nos seguíamos pronunciando por el derecho a la cannabis. Entonces, esto hace que obviamente por unanimidad la Suprema Corte de Justicia diga, Estado, estás en falta. Y entonces se le obliga a hacer al Estado, pero obviamente los tiempos legales, los tiempos penales no responden a las necesidades humanas, como yo siempre lo he dicho, ¿no? Los tiempos legales siempre van se miden en días. Sí, se hacen eternos. Sí, porque se miden en días hábiles, entonces no cuentan navidades, no cuentan nada de eso, y pues todo se ha ido como que postergando y alargando, pero yo siempre he dicho que siempre el derecho está de nuestro lado. Entonces, no importa que nos lleve lo que nos lleve, pero se tiene que reconocer el derecho de las y los pacientes, porque son derechos, no favores. Exactamente, son derechos los que tienen los pacientes hoy en México, en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina y todos los que nos están viendo de diferentes lugares de América Latina. Es el derecho que tienen los pacientes hoy a recibir este tipo de tratamientos. Ahora, para quienes están conectando y los que ya están conectados desde el inicio y que de pronto no están tan familiarizados con el cannabis medicinal, yo sí quisiera tomarme unos minuticos para explicarles de qué se trata esta planta, ¿no? Hay algunas personas que dicen, bueno, es que el cannabis es el tema de moda, es lo último. Y pues resulta que no solamente es el tema de moda. El cannabis medicinal se utiliza desde el 3000 antes de Cristo, o sea, es un medicamento milenario, es una planta, la planta de las más antiguas en la historia de la humanidad, pero hemos sufrido mucho con esta planta. Esta planta tiene una historia maravillosa y al que le guste la historia, pues los invito a leer de la historia de la planta de cannabis porque es una historia maravillosa en donde lamentablemente se ha cargado mucho de prohibicionismo, ¿no? Hemos crecido en una era prohibicionista de esta planta de cannabis o de marihuana
Marihuana, pues es el término coloquial por el cual conocemos a esta planta. Viene mucho de las mexicanas que cruzaban la frontera, las marihuanas que cruzaban la frontera a Estados Unidos, y ese tema de las marihuanas luego se fue traduciendo hacia marihuana, y es ese racismo que se empieza a generar hacia muchos latinos, mexicanos, sobre todo en esa época, de eso estoy hablando de los años 30, 1930, 1940, y ahí empieza la historia del prohibicionismo de esta planta, pues que, como les decía, se utilizaba desde el 3000 antes de Cristo y se usaba para muchas cosas, entre ellas para las convulsiones como las que tiene Carlos, el hijo de Margarita. Entonces, hoy sabemos que esta planta tiene, si nos imagináramos una planta de cannabis aquí enfrente, bueno, no tengo una, vamos a imaginar que esta es una planta de cannabis, vamos a tener más de 500 compuestos químicos, muchísimos, muchísimos compuestos químicos, dentro de los cuales hay dos que son los que quiero que ustedes se aprendan hoy. Uno que se llama THC y otro que se llama CBD. Bueno, en verdad se llama tetrahidrocannabinol, pero el nombre cortico es THC. Y cannabidiol, el famosísimo cannabidiol, que en cortico llamamos CBD, ¿no? El THC y el CBD son los dos actores principales de esta historia y son los que usamos los médicos en nuestra práctica clínica. Para quienes no me conocen y es la primera vez que me están escuchando, pues yo soy médica, soy anestesióloga, soy especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos, me he dedicado mucho al tema de la muerte, de cómo ayudar a las personas a morir de una mejor forma, a morir dignamente, y ese ha sido más el enfoque en el cual yo he estado. Y en esa búsqueda de oportunidades y de herramientas para mis pacientes encontré el cannabis medicinal, así como Margarita lo encontró para Carlos, yo lo encontré también para muchos otros pacientes en mi experiencia estando en Canadá. He estado en Montreal los últimos años. En Montreal tuve la oportunidad de conocer una clínica en la que trabajo hoy en día, en donde hemos visto más de 13,000 pacientes para el uso de cannabis medicinal. Por supuesto, el dolor crónico es uno de los principales motivos de consulta, pero tenemos muchas otras enfermedades, entre ellas la epilepsia refractaria, como la que padece Carlos. Para quienes no sepan, el THC ha sido, como decía Margarita, tú decías algo muy importante, y es que el THC ha sido satanizado por muchos años, ¿no? Siempre pensamos en THC como, droga, ¿no? Peligro, ojo, adicción. Y resulta que el THC, sí, quien busca cannabis para fines recreativos o lúdicos siempre va a buscar unas altas concentraciones de THC, porque es el que nos genera esa sensación de euforia, ¿no? De bienestar, esa sensación de sentirse high, como decimos en inglés. Pero, como siempre le digo yo a mis pacientes, ya no hay que satanizar más al THC, ya no hay que condenarlo más, porque resulta que el THC a dosis muy bajas, que no tiene nada que ver con las concentraciones que se usan para fines recreativos, nos va a ayudar muchísimo. ¿Para qué? Bueno, pues el THC nos ayuda a mejorar el dolor crónico. Los pacientes que están aquí conectados o las personas que conozcan a alguien con dolor, que sepan que es el THC el que más nos ayuda a controlar el dolor. Es el THC el que nos ayuda a que las personas duerman mejor, es el que nos ayuda con el insomnio, el THC. Es el THC el que mejor nos controla las náuseas y el vómito secundarios a la quimioterapia, por ejemplo. Y es el THC el que más nos va a ayudar para, es el THC el que nos va a ayudar más para mejorar la anorexia o la falta de apetito, por ejemplo, que vemos en pacientes con cáncer, que ven que están todos flaquitos, que no comen, es el THC el que nos ayuda a mejorar el apetito. Entonces, ahí tienen al THC, y por otro lado tenemos al CBD, que es ese famoso cannabidiol, que seguramente muchos de ustedes han oído hablar del CBD. Hoy hablamos del CBD hasta, mejor dicho, en Estados Unidos, los que están en Estados Unidos o en otros países van a comprar comida y les venden CBD, ropa y les venden CBD, zapatos y todo viene con CBD. Y de pronto no hay claridad en algo que seguramente han escuchado, y es el cannabis y el cáñamo o el hemp, que son dos cosas diferentes. Eso lo podríamos hablar en otra oportunidad, porque pues si no se nos va a alargar mucho este tema, pero el CBD, ¿para qué sirve? Entonces el CBD hemos visto que sirve para mejorar, tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces, por ejemplo, en pacientes con dolor, que tienen artritis reumatoidea, por ejemplo, hemos visto cómo reduce los niveles de inflamación. El CBD nos ayuda para mejorar
la ansiedad, que en esta época de pandemia ha sido tan importante, estas crisis de ansiedad que hemos visto en tantas personas. El CBD tiene ese efecto ansiolítico, baja los niveles de ansiedad. Y el CBD es el famosísimo medicamento que va a controlar las convulsiones en los pacientes con epilepsias refractarias como la que padece Carlos. Entonces, por eso, hoy nosotros hablamos de, en estos días preguntaban en redes sociales, ¿para qué enfermedades sirve el cannabis, no? Entonces, hoy sabemos que no hablamos solo de cannabis. Hablar de cannabis es la cosa más inespecífica del mundo. ¿De qué estamos hablando? ¿De THC, de CBD, de ambos o de otros que todavía no hemos descubierto? Entonces, ya para que ya yo vuelva a retomar y hacerle otras preguntas que tengo muchas para Margarita, tenemos hoy básicamente 6 enfermedades, 6, para que las anoten, en las cuales tenemos mayor evidencia científica. Cuando digo evidencia científica me refiero a estudios clínicos que se han hecho en humanos, que nos muestran los efectos del cannabis medicinal, específicamente del THC y del CBD. ¿Cuáles son esas 6 enfermedades? Ahí les van, anótenlas. Primera, dolor crónico. El dolor crónico, ¿qué es dolor crónico? Es el dolor que persiste en el tiempo por más de 3 meses. O sea, si yo me golpeé con una mesa de que, ay, me dolió, eso no es dolor crónico, eso es dolor agudo, ¿no? Me golpeé, ay, me golpeé, echémonos cannabis. No, para eso no está demostrado. Está demostrado el efecto del cannabis para el dolor crónico, ese que persiste por más de 3 meses, y sobre todo el dolor crónico que llamamos neuropático. Dolor crónico neuropático es, por ejemplo, el que padecen las pacientes con fibromialgia, si hay alguna aquí conectada con fibromialgia. Dolor crónico neuropático es aquel que sufren las personas con una ciática, ¿no? Eso es dolor crónico neuropático. Esa es la primera enfermedad. La segunda enfermedad que tiene mucha evidencia también es la esclerosis múltiple, que la esclerosis múltiple sobre todo para el control de la espasticidad, esa rigidez que hay en los músculos. La tercera enfermedad, pues por supuesto que los pacientes con epilepsias refractarias, específicamente hay 2 condiciones, una que se llama el síndrome de Lennox-Gastaut y el otro que es el síndrome de Dravet, que son las 2 enfermedades que más se han estudiado para el tema de epilepsia, controlando los niveles de convulsivos. La cuarta enfermedad se refiere a los trastornos de ansiedad, específicamente trastornos de ansiedad social, a las personas que les da pena hablar en público, pero pena grave. La quinta condición son pacientes con cáncer, específicamente no porque vaya a curar el cáncer, sino porque nos va a ayudar a controlar los síntomas que produce la enfermedad o los efectos secundarios de los tratamientos como la quimioterapia. Entonces tenemos ayuda a mejorar las náuseas y el vómito secundarios a la quimioterapia, y 6 nos ayuda a mejorar la anorexia o la falta de apetito. Esas son las 6 condiciones en las cuales tenemos más evidencia. Poco a poco se va a ir generando más y más evidencia, sí. Claro, hay aquí algunas personas que están preguntando, oye, ¿y sirve para esto, para otro? ¿Sirve para Parkinson? Bueno, cada vez estamos teniendo más evidencia sobre la enfermedad de Parkinson. ¿Sirve para pacientes con demencias? Todavía no hay mucha evidencia al respecto, pero se está desarrollando, ¿sí? Entonces, para pacientes con autismo, ya estábamos con Margarita hace unos días también en un live hablando sobre el efecto del CBD específicamente en autismo, entre otros. Ahora, ¿por qué funciona el CBD en pacientes con epilepsia? ¿Cuál es ese mecanismo? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues hay unos receptores que todos tenemos a nivel cerebral y vemos cómo el CBD actúa sobre estos receptores, ayuda a balancear 2 neurotransmisores que son muy importantes, que uno se llama glutamato, el otro se llama GABA. No los quiero aburrir con tanta información médica, pero que sepan que esto sí se ha estudiado en pacientes con epilepsia refractaria, y no es algo que Margarita y yo nos estamos inventando hoy y que a Margarita se le ocurrió pues darle a Carlos, porque sí, ha habido muchas investigaciones en pacientes con epilepsia refractarias como la de Carlos, pues que nos permiten esto. Margarita, ¿qué opinas de los productos que hoy hay en los mercados disponibles para los mexicanos? ¿Qué está ocurriendo? Ay, pues hemos sido ahora sí que víctimas de la omisión de Cofepris. Yo así lo pongo porque digo, tú tienes datos de lo que no han encontrado y han encontrado en los productos que venden en Estados Unidos. En México no se ha hecho ese estudio por parte de la Secretaría de Salud. Y pues en los productos que adquirimos a través de redes sociales, con la vecina, con el vecino, con la amiguita, con la comadrita, pues no tenemos garantías, porque a final de cuentas
es algo que tiene una etiqueta que dice CBD o aceite de cannabis, pero el contenido solo Dios, ¿no? Y el fabricante. A muchos padres, madres, desgraciadamente los han estafado vendiéndoles aceites con olor a marihuana, porque venden terpenos que tú agregas a litros de aceites y pues puedes venderlos ahora sí que como si fueran marihuana y pues ahora sí que se ensañan con tu dolor. También puedes encontrar aceites contaminados con salmonela, con pesticidas, con bacterias, con virus, que a final de cuentas pues ponen en riesgo a todos los pacientes, ¿no? Y más pensando que los pacientes ya están debilitados tanto por el medicamento como por el diagnóstico y pues esto nos pone en riesgo, ¿no? Y obviamente es un mercado negro que ha crecido a espaldas de Cofepris. Yo muchas veces a través de redes sociales hay muchas mujeres, hombres que me ofrecen de estos aceites para Carlos, ¿no? Con esa buena intención de Claro. decirme, pues, si estás luchando por el aceite, yo te ofrezco el tratamiento gratuito para Carlos, ¿no? Ujú. Pero recordemos que mientras no haya esta regulación, bueno, ya hay una regulación por parte de Cofepris, pero ahora sí que estos productos no han entrado a esta regulación, porque recordemos que la publicación del reglamento lo que hace es permitir que todos estos productos comprueben que tienen estabilidad, que tienen el contenido, que tienen todo lo necesario para consumo humano y no que todos los productos disponibles ahora son legales. Entonces, eso hay que entenderlo muy bien, porque los únicos productos que van a estar ahora sí que legales y con todas las garantías y entrecomillado para consumo humano van a ser los que te vendan en farmacia a través de una De acuerdo. receta médica. Lo que De te acuerdo. vendan que no sea en una farmacia y con receta médica no es legal y no te ofrece garantía de ningún tipo en este momento. No, tal De vez más acuerdo. adelante que cambie la de la legislación, pero en este momento no es así. Pero creo que tú mejor que nadie puedes explicar ahorita los estudios que se han hecho en Estados Unidos sobre estos productos y lo que han encontrado y lo que no. Claro, yo creo que eso que dices es muy importante porque, bueno, por un lado, yo siempre les hablo a las personas que hoy tenemos cuatro barreras, cuatro, hay muchas, pero hay cuatro que a mí me gusta siempre mencionar, cuatro barreras para que los pacientes hoy no puedan acceder a cannabis medicinal a nivel global. Y ahí veo que hay gente de Argentina, hola Argentina, hay personas desde muchos lugares. Cuatro barreras. Primera, por supuesto, el tema de la falta de investigación, pues porque hace falta muchísima investigación clínica. ¿Qué quiere decir investigación clínica? Investigación en humanos. ¿Sí? Seguramente nos vamos a encontrar con estudios en animales, en tejido celular, pero en humanos hay limitación en la investigación. Y los médicos, ustedes saben que nos basamos en lo que dice la literatura médica. Si está publicado en la literatura médica, lo hago, si no, no lo hago, ¿no? Entonces, esa es una gran barrera y yo siempre digo, no porque no haya evidencia suficiente quiere decir que el cannabis no sirve, no. El hecho de que no haya evidencia suficiente quiere decir que tenemos que seguir construyendo esta evidencia y haciendo investigación y es parte de lo que me tiene a mí hoy aquí sentada y trabajando en el tema de investigación en Canadá con la clínica con la que trabajo. Esa es la primera barrera. La segunda se refiere al tema regulatorio, que ya Margarita nos ha estado hablando muy bien del tema, sobre todo en México. Vemos que países como Colombia, que son países que han tomado un poco la delantera en este tema regulatorio. Hoy en Colombia hay más de 3.000 pacientes que están siendo tratados con productos a base de cannabis medicinal. Ya tenemos varias compañías que están vendiendo cannabis medicinal con un respaldo desde el INVIMA, que es la entidad sanitaria en Colombia. Igual en Perú. Hola quienes están desde Perú. Tenemos hoy una regulación también muy robusta en Perú que permite que los pacientes peruanos tengan hoy acceso a tratamientos tanto con THC como con CBD. Y todos estos tratamientos, pues desde una, como decías Margarita, con un frasco que tiene una etiqueta y que sí sabemos que lo que dice la etiqueta eso es lo que realmente contienen, ¿no? La otra barrera que hay, aparte de la investigación, el tema de la regulación, el tema
tenemos el tema de la falta de educación o la falta de conocimiento en los médicos, ¿no, Margarita? Y tú te has enfrentado a esto. ¿Cómo has vivido esto con los médicos que no nos enseñan del cannabis medicinal y que cerramos la puerta y decimos, aquí no se habla de eso, eso es el diablo, ¿no? Entonces, cuéntanos qué has vivido tú como paciente y como mamá de Carlos con los médicos. Sí, yo siempre he dicho que para que un tratamiento sea exitoso se necesita una triada, ¿no? Así como tú hablas de 4 barreras, yo hablo de una triada, ¿no? Que es el médico capacitado y que esté consciente de que su respaldo y acompañamiento va a traer bienestar y seguridad al paciente. La segunda es el paciente y su apego al tratamiento, porque digo, una parte fundamental es el paciente, ¿no? Y llevar a cabalidad las instrucciones que les dé el médico, ¿no? Porque por más que el médico le recete lo mejor y quiera su sanidad, si tú no llevas el tratamiento, si tú no llevas la dieta, pues no va a pasar nada. Y la tercera, el medicamento, que sea el ideal para ese paciente, ¿no? Que sea la dosis exacta, que sea la presentación adecuada. Entonces es médico, paciente y medicamento. Y bueno, acá pues tenemos un chorro de pacientes, ¿no? Que nos hemos tomado la salud en nuestras manos. No hemos tenido los medicamentos porque el Estado se ha estado haciendo omiso y obviamente este reglamento pues tiene ahí sus asegúnes que todavía no lo hace tan funcional como para que tengamos los primeros medicamentos, ¿no? Pero estamos en eso. Y la tercera, los médicos. Desgraciadamente los médicos en México no han tenido a su alcance, por la falta de regulación, la posibilidad de investigar, ¿no? Y la posibilidad de tener acceso a estos medicamentos ya para poder llevar estudios, acompañamientos, tal cual lo exige la práctica clínica y la práctica médica. Entonces los médicos se han visto limitados tanto en conocimiento como en práctica, y pues esto también a veces me siento frustrada porque no tenemos ni esa práctica ni ese conocimiento, pero eso sí ya tenemos como 30, 50 asociaciones médicas que todos dicen ser los mejores, los más capacitados, cuando pues en México no hemos tenido esa oportunidad, ¿no? Y se basan en capacitar a otros médicos con ojos vendados y con manos atadas, donde esta capacitación pues no se da al 100%, ¿no? Porque la capacitación la das desde la práctica, desde la vivencia, desde el acompañamiento al paciente, y no lo hay en México. Claro, hay muchas, sí, y eso que dices es importante, o sea, para los que no saben, a los médicos yo siempre cuando les pregunto en mis conferencias a cuántos de ustedes les han enseñado sobre el cannabis, sobre qué es el THC, qué es el CBD, sobre qué es el sistema endocannabinoide, a ver, levanten la mano cuántos de ustedes tienen cannabis por ahí rondando en su cuerpo en este momento, así, todas las manitos arriba, por favor, ¿cuántos tienen su cannabis rondando por el cuerpo en este momento? Y ahí es donde todos tenemos que levantar la mano, porque resulta que, ojo, obviamente el que levanta la mano, todo el mundo lo voltea a mirar con, ay, tiene cannabis en su cuerpo, que se fumó, ¿no? Y es ese estigma social al que nos enfrentamos, ¿no? Y en medio de ese estigma social, ahí sí están levantando las manitas, muy bien. Claro, todos tenemos que levantar la mano porque todos tenemos un sistema que se llama el sistema endocannabinoide. Todos producimos cannabis que llamamos cannabinoides endógenos. Así como las famosas endorfinas, ¿no? Que cuando uno hace ejercicio, el que se te suben las endorfinas, es que igual pasa con los cannabinoides que produce nuestro cuerpo. Y resulta que en ese estigma social en el que estamos envueltos no nos habían enseñado que todos los seres humanos tenemos un sistema endocannabinoide. Es un sistema así muy reciente, apenas se describió en los años 90, pero es un sistema que a los médicos no nos enseñan. Entonces, cuando les pregunto a los médicos, ¿a cuántos de ustedes les han enseñado qué es el THC, qué es el CBD, qué es el sistema endocannabinoide, etcétera? Muy pocos o ninguno levanta la mano. Hay algunos que dicen, ay no, doctora, yo estoy muy viejo, eso a mí no me toca, eso le toca a los jóvenes que están apenas empezando medicina. No, ya les conté que esto viene desde el 3000 antes de Cristo, ¿no? Entonces, sí es importante recordar que, Margarita, en eso que estás mencionando es claro, o sea, los médicos
lamentablemente han estado inmersos en este estigma social, en este prohibicionismo del cual hemos estado hablando, y pues no nos han enseñado al respecto, y apenas hoy se están empezando a abrir algunos cursos, diplomados. Bueno, tú sabes que yo he estado participando con el Tecnológico de Monterrey en desarrollar este diplomado. Este sábado empieza nuestro diplomado con el Tecnológico de Monterrey. Tenemos varios médicos de América Latina ya registrados. Y lo que tú dices es fundamental, no solamente es venir a hablar de cannabis, sino hablar de la parte práctica, con talleres, ¿no? Porque todos nos podemos sentar a leer artículos de cannabis, pero en realidad tratar pacientes con cannabis medicinal, pues tiene varios puntos importantes, y son unos que les quiero dejar aquí, de puntos sobre la mesa, y que los vamos a hablar más adelante en otros lives. Y es que el cannabis, uno, no es para cualquier persona. Tiene indicaciones, pero también contraindicaciones. Hay personas que hoy no deberían estar consumiendo cannabis porque puede haber riesgos, ¿sí? Dos, que el cannabis no es primera línea de tratamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que no porque llego yo con dolor, necesito cannabis, no. A ver qué más ha recibido el paciente. ¿Qué otras estrategias convencionales o tradicionales ha recibido el paciente? Pacientes con epilepsia que dicen, no, es que esto está convulsionando el paciente y sí que está tomando. No, no le estamos dando nada. No, primero va lo convencional y luego el cannabis se agrega cuando lo convencional falla o cuando lo convencional no es lo suficientemente efectivo, ¿no? Entonces, el cannabis, acuérdense, no reemplaza a nadie, el cannabis complementa, es un tratamiento que llamamos complementario, o lo que en medicina decimos es un adyuvante. Ya vamos a seguir hablando de esos temas más adelante en otros lives, porque sí es importante que nos quitemos todos los mitos que hay en la cabeza relacionados con el cannabis. El tema de la adicción es otro de esos temas. Yo no sé, Margarita, si te preguntan qué cosas de adicción a ti con Carlos, que si Carlos se va a hacer ahora adicto a la marihuana. Cuéntame esa experiencia, ¿cómo te ha ido con eso? Sí, bueno, eso es otra cosa también que hay mucho estigma, y digo, por ahí ya vi a Danae y a esta Maeli, les mando saludos, grandes Hola. maestras y grandes compañeras de vida, de todo esto, y en base a eso, también fíjate que los médicos es como buscan criminalizar a las mamás, mandándoles exámenes de orina para sus hijos, para sus hijas o para ellas, ¿no? Cuando sabemos que los exámenes de orina miden los metabolitos del consumo personal y no los niveles terapéuticos que podría tener la cannabis, ¿no? Y pues así como que muchas, oye, ¿por qué me mandó a hacer exámenes de orina? Le digo, pues porque quieres saber si le estás dando o no le estás dando, y pues mejor no te presentes, ¿no? O sea, si no es urgente, si no es de vida o muerte el análisis, tú como paciente estás en derecho a negarte a presentar esa prueba, ¿no? Y tristemente es lo que muchos médicos hacen, ¿no? Desgraciadamente. Y pues nosotras como madres, así como que todas, con falta de información, pues a veces caemos en estas tretas como para que los médicos que ignoran mucho nos incriminen. Pero también, obviamente, en un principio piensan las personas que lo que hacemos es que como ya estamos cansadas de nuestros hijos, lo que queremos es drogarlos, ¿no? Para tenerlos calladitos, dormiditos, y pues no es así, ¿no? Digo, la mayoría, muchos conocen a Carlos. Carlos es una maraca, ¿no? Es fiesta, es canciones, ruido, etcétera, porque le gusta cantar y le gusta la fiesta y todo. Entonces, en un principio sí pensaban que era eso, ¿no? Pero conocían a Carlos, no tenían ningún signo o no tienen ningún signo, siquiera de ojo rojo, de todo eso a lo que le atribuyen a los efectos de la planta, y pues se dan cuenta que es un chico sano, ¿no? Y cuando ven el Carlos de antes al Carlos de hoy, incluso muchas compañeras de aquí que me han acompañado, que nos hemos acompañado y hemos visto el cambio de los niños, pues son tremendos, ¿no? Muy drásticos, ¿no? Y dicen, es que yo creo en la cannabis porque veo a Carlos, ¿no? Cómo era Carlos antes y cómo es Carlos hoy. Y también, obviamente, el estigma, ¿no? Que piensan, incluso pensaban que se los dábamos fumado, y yo, no, o sea, aunque sea artesanal y hecho en casa, tiene un horario, tiene una dosificación, debe de estar lo más limpio, porque es Claro, para mi de hijo, hecho es para un ser muy querido. importante que lo que dices, porque muchas veces pensamos en cannabis medicinal y lo primera
figura que se nos viene a la cabeza es alguien fumando, ¿no? ¿Y cómo le voy a dar a mi hijo, a un niño, algo fumado, ¿no? Entonces sí, por supuesto, aclararles a los que nos están viendo aquí que hay muchas vías de administración del cannabis. La vía inhalada o fumada es una de ellas, pero no es ni siquiera la que está autorizada en los países de América Latina. De hecho, en Colombia, en Perú, en Brasil, que ya está empezando, en Argentina, que ya también va avanzando, esto es por vía oral, ¿no? Es a través de unos aceites, son extractos que son aceites que se administran por vía oral, normalmente debajo de la lengua, y se administran, como dice Margarita, por horario. Las dosis son dosis muy precisas. Ustedes siempre me van a oír a mí hablar de las dosis con jeringa, no se utiliza en ningún momento gotas, pero pues las gotas vienen muy de los mercados ilegales también, de los mercados en Estados Unidos que se usa mucho el tema de gotas. Nosotros en Canadá no usamos gotas, usamos esto con una jeringa que nos permite una dosis muy precisa, porque esa es la clave de este tratamiento, ¿no? Las dosis que administremos al paciente para evitar los efectos secundarios, porque ese es el otro punto, que el cannabis sí puede producir efectos secundarios, que los vamos a tocar también más adelante, porque hoy no podemos hablar de todo, ¿verdad? Entonces, creo que hay algunas preguntas que nos han estado enviando. Nos han preguntado, por ejemplo, de fibromialgia, nos han preguntado de hipertensión. Yo voy a tratar de darles respuesta a todos en el chat, pero en cuanto a fibromialgia, recuerden que hoy sabemos que en una de las enfermedades en las cuales más estamos viendo efectos terapéuticos es en las pacientes con fibromialgia, y digo las pacientes porque son más las mujeres las que sufren de fibromialgia, sobre todo es ese dolor que les duele desde la punta, desde el pelo hasta la punta del pie, y vemos esa mejoría en la calidad del sueño de las pacientes con fibromialgia y por supuesto entonces en últimas en la funcionalidad y en la calidad de vida de estas pacientes, ¿no? Y en el tema de la hipertensión que preguntaban, ojo porque justamente tener hipertensión, o sea, tener la presión muy alta puede ser una contraindicación para tomar cannabis, específicamente THC. O sea, en un paciente con la presión arterial descontrolada no damos THC porque el THC puede empeorar la condición cardiovascular de ese paciente. Ya lo hablaremos más adelante a profundidad. Yo no sé, Margarita, ya estamos por terminar, por cerrar hoy, pero yo quisiera saber, aquí hay algunas preguntas, yo quisiera saber, Margarita, si tú quieres dejar algún mensaje para quienes están aquí conectados, no solo de México, sino de Colombia, de Argentina, de Perú. Están preguntando aquí algunas, ¿tiene los mismos efectos CBD extracto el hemp? ¡Ay, qué buena pregunta! El CBD, Margarita, lo tendremos que responder en otro momento porque si no ya se nos acabó el tiempo, pero quisiera que cerraras con algo, Margarita, y con un mensaje y responder a la pregunta que teníamos hoy, si el cannabis es un aliado o no en enfermedades para los pacientes, específicamente para Carlos, que ahí lo oigo que está ahí contigo. Sí, no, pues ahora sí que cannabis medicinal marcó una diferencia del antes y después de Carlos. Ha sido un aliadísimo porque gracias a este aceite, Carlos, pues cambió su vida drásticamente. Conocimos después de 12 años de tener a un Carlos oculto por todos los efectos sedantes de los 6 anticonvulsivos que tomaba, lo conocimos, ¿no? Vimos su sonrisa, su alegría, su carácter, y logramos verlo, ¿no? Y creo que eso es algo que merece cualquier persona, poder tener esta libertad de ser ella y no estar bajo los efectos de muchas drogas, porque desgraciadamente si no estás con el influjo de todas esas drogas, las crisis avanzan despiadadamente y sin control, pero para nosotros ha representado una gran opción. Y digo, por ahí está Danae, tiene una niña con autismo y pues también ha visto, ¿no? El cambio de Maya, también está Maeli, que ella pues tiene dolores crónicos y que también ha visto muchísimos cambios en su cuerpo, en su vida, que es lo principal, ¿no? Por ahí había un papá que preguntaba de la parálisis cerebral, porque también a muchos padres con hijos e hijas con parálisis cerebral nos pintan que el antes es así el niño inmóvil y después ya el niño caminando y hablando. No es así, no es así.
no es la cannabis. En parálisis cerebral ya la doctora explicará tal vez en un live más adelante, pero no actúa así la cannabis, por desgracia. No hay nada que pueda darnos esos cambios tan drásticos, pero sí, como lo dijo la doctora, la cannabis añadida a un tratamiento base puede hacer un cambio significativo de vida. Actualmente, y conociendo a más de 600 familias en la República Mexicana con hijos e hijas con epilepsia refractaria, solamente hay 2 niñas que por un momento estuvieron únicamente con cannabis, pero después la epilepsia refractaria es muy canija y tuvieron que ingresar de nuevo fármacos, ¿no? Entonces, sí hay que ser bien conscientes de eso, que necesitamos el acompañamiento médico sí o sí. De acuerdo, Margarita. Muchas gracias por este testimonio que nos das hoy. Yo creo que nos llevamos mensajes que nos llegan al corazón. A mí por lo menos me llega al corazón todo este testimonio que nos cuentas, tú, el que has vivido y todas las mamás que están conectadas hoy y que han vivido este proceso contigo. Agradezco a todos los que están compartiendo también su testimonio y que nos mandan saludos desde diferentes lugares del mundo. Yo creo que no nos debemos olvidar que el cannabis sí es una muy buena herramienta, pero no es la droga milagrosa, no es la panacea y que tenemos que verla como un tratamiento que requiere, como tú dices, de supervisión médica y de un uso responsable y seguro, que de eso vamos a estar hablando muchísimo a través de este canal. Si quieren más información, pues ahí va ya a través de las redes de Margarita, Margarita Garfias. Margarita, ¿en dónde te pueden encontrar? Si hay alguna mamá o algún papá que está deseoso de conocer un poco más de tu historia o de tener esa supervisión pues de Margarita como una mamá que ha vivido esto en carne propia. Sí, estoy, digo, como Mar Garfias en todas las redes sociales o Marga Garfias, tanto Facebook, Twitter, este, Instagram, como Familias y Retos Extraordinarios, que esa es mi casa, la organización de mamás y papás con hijos e hijas con discapacidad múltiple y epilepsia farmacoresistente, y así nos encuentran tanto en YouTube como en Instagram, como en Facebook, como en Twitter. Y siempre me preguntan las familias, ¿no? ¿Dónde puedo encontrar un médico que recete cannabis, ¿no? Porque a veces vamos directo por cannabis, no pensando en estas alternativas que hay que recorrer antes de llegar a la cannabis, ¿no? Yo siempre les digo, pues a ese médico de tu confianza, al que le has confiado la vida de tu hijo, mejor mándalo o dale la información para que se capacite, ¿no? Porque si ya ahí tienes esa confianza, conocen a tu hijo, te han acompañado, te han disipado las dudas, mejor que el médico se capacite para acompañarte en la decisión de tomar o no tomar un tratamiento de cannabis, en vez de que comiences otra vez este peregrinar de médico en médico, que sabemos que es muy difícil encontrar médicos comprometidos. Y pues yo te pediría que igual en tus redes sociales publicaras el diplomado para que muchas de estas familias puedan pasarle la información a sus médicos y que ellos también puedan aprender del cannabis, porque ahora que hay un reglamento, creo que eso da certeza, da seguridad a los médicos de que sí van a poder tener acceso a medicamentos en un futuro y que es momento de capacitarse. De acuerdo, ¿no? En las redes ya lo han visto todos y lo vamos a seguir poniendo y este sábado empieza el diplomado con el Tecnológico de Monterrey. Muchísimas gracias, Margarita, por este espacio que nos regalaste hoy, por este testimonio, por toda esa buena disposición que tienes para contar la experiencia a mamás y a papás en todo el mundo. Gracias a los que están conectados, vamos a seguir teniendo estos espacios. Por favor, pónganos en los comentarios de qué les gustaría que habláramos en próximos lives. Y por favor, escríbanme. Yo les prometo que a todos les voy a responder las preguntas que tienen. Les mando un fuerte abrazote desde Ciudad de México. Ahorita estoy aquí en Ciudad de México. Luego veremos si puede ser desde otro lugar del mundo. Y pues esperemos que se cuiden mucho, ¿no? Cuídense mucho, que todavía hay que cuidarnos. A pesar de que ya hay una vacuna, tenemos que seguirnos cuidando. Un abrazo para todos. Sí. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias.